Y estoy toda contracturada, debo decirlo. Pero estoy bien, con ánimo. Qué bueno, eso es muy bueno. Estamos nuevamente un programa más de Contracorriente y hoy día tenemos un invitado de lujo. ¿Ah, de sí? lujo, sí. ¿Muy de lujo? Vamos a marcar historia hoy día. Sí. Justo hoy día que está caído el Facebook y se cayó el Instagram. Por eso esto va a ser solo para algunos. Hasta el WhatsApp. Para Solo para elegidos. los más fieles. Así es. Nuestros seguidores que ya me estaban escribiendo durante la tarde y ahora algunos que me estaban diciendo dónde podernos escuchar. Ya, así que ya saben, pasen la voz. Exacto. www.rcradio.cl, ahí nos pueden escuchar, entran a la página y le dan play. También pueden descargar la app de la radio. Sí, en Google Play. Así es. ¿Está también para iPhone? Ah. Ya. Bueno, queremos saludar entonces a toda nuestra red de radioemisoras 105.9 Santiago, Quinta Normal y Conchalí y 99.1 Estación Central Pedro Aguirre Cerda, Cerrillos y la de Temuco, la de mi tierra, la Araucanía. Siempre se me olvida. 107.5. Nos escuchan entonces en todas estas ciudades y en estas comunas también. Oye, ¿nos estará escuchando el Paulito? Sí, demás. Ya, saludos, Paulo. Bueno, nuestros amigos también que nos siguen siempre a través también de la página en Argentina, que nos mandan mensaje, México, Francia estarán escuchándonos hoy día, ¿o no? Puede ser, yo creo que sí. Y Brasil. No sé. Así que estamos llegando a muchas personas y gracias por eso. Gracias por la sintonía. Oye, bueno, vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. ¿Estáis segura? Sí, presentémoslo nomás. Démosle nomás. Total, lo que yo no sepa pronunciar se lo voy a preguntar a él. Ya, listo. Hoy estamos junto a Cote Vega. Él es intérprete con mención en percusión de la Universidad de Chile, publicista con diplomados en diseño digital de la Academia MAC, diplomado en dirección de arte en Brother, Escuela de Creativos, y además hizo una pasantía ¿en dónde hizo la pasantía? Sobre branding. ¿Qué es branding? Cuando nos basamos en nuestra construcción de marca, por la marca que sea, cuando tú ves el color rojo y sabes que es Coca-Cola, hay una construcción de marca por lo que ha hecho Coca-Cola con los años. Mira qué interesante. Ya Bueno, comienza. y se traspasa a todas las cosas cuando vayas a una oficina y veis la tacita, la tarjeta de presentación, ese tipo de cosas. Ya comenzamos a aprender, ¿viste? Sí. Al tiro, empezamos. Oye, de una. Él tiene más de 12 años de experiencia en agencias como 12 Friends, Grey, Orange Latam o Latam. Latam, ¿Es Orange Latam o de aquí se comieron una coma? no sé. La TAM. Ya, aparte entonces. Ya. Notable Films, Flow y Wii o Guay. Guay. Flow y Guay. Oye, pero sí. Oye, empieza a guardarlo pero si para yo soy- los chascarros, por soy favor. Anda dejando autóctona. eso inmediatamente. Oye, Joel, yo soy autóctona. Mira, yo hablo que es español y coa. Y ahí quedamos. También es profesor de retoque y dirección de arte en la Academia MAC y actualmente Pixelate o Pixelate. Pixelate, pero antes era de la Academia Mac. La Academia Mac en Chile ya no existe, lo heredó Pixelate. Ajá. Y lo convirtieron en director creativo de la consultora creativa Amorosa. Ha sido jurado en algunos concursos publicitarios y terminando en desarrollar su propio boliche pijama. Exacto. Si hablamos de marcas en las que ha puesto su ojo de arte, el abanico es amplio. Warner Bros., Panini, Coca-Cola, Unilever, DAF, Lay's, Santo Tomás, Preunic, Enjoy, Samsonite, Yamaha y Sangyong, entre otras cosas. Algo sabe, Algo sabe este chiquillo. algo de experiencia tiene. Algo iremos a aprender hoy día. Yo me pregunto en qué momento hizo todo eso. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Tú duermes? Sí. En ese tiempo no. Ah, ya. Hoy vámonos entonces con la primera canción y a la vuelta atacamos al chiquillo acá con preguntas. Ya, pues, démosle entonces con Jesús Adrián Romero. Y Le dais color. le dais color. ¿Cómo no fijarme en ti y dejar mi alma volar y descubrir el camino a la felicidad?
se me enreda todo mi pensar. Tanto amor no puedo entender, es que tu amor me eriza la piel, y ese amor define quién soy. Da sabor a mi simple corazón, das color a mi daltónica razón, mi pasión se enciende más y más por tu amor. Oh, qué amor. ¡Épale! ¡Órale! Trato de descifrar el misterio en tu mirar, pero al final se me enreda todo mi pensar. Tanto amor no puedo entender, es que tu amor me eriza la piel, y ese amor define quién soy. Da sabor a mi simple corazón, tú le das color a mi daltónica razón, mi pasión se enciende más y más por tu amor. Da sabor a mi simple corazón, tú le das color a mi daltónica razón, mi pasión se enciende más y más por tu amor. Oh, qué amor. En la cruz mostraste compasión, ese amor que mi vida cambió. Tu amor define quién soy. ¡Venga! ¡Ay, ay, ay! Es que la vida sin ti es nada, nada. Da sabor. Ay, qué rico es vivir contigo, papito Dios. Qué rico es, ay, qué rico es. Antes veía en blanco y negro y ahora tú me das, ay, mucho color, mucho sabor, mucho de tu amor. Oh, qué amor, tu amor, Jesús. Oh, qué amor, cómo no fijarme en ti. Presentando tu programa Contracorriente. Voglio mandarvi un saluto dalla bella Italia, dal porto antico di Genova. De Italia, escuchamos Contracorriente. En Chile y el mundo, yo escucho Contracorriente. Yes, I. Ahí estaba Viraje Jesús Adrián Romero con Das Color. Para que no andemos amargados por la vida, sino que tengamos una vida llena de color, como si fuese un comercial de televisión. ¿Te sientes rostro? No. Yo cacho que con suerte hubiese alcanzado a pagar Sábado Beba. Pero lo cerraron. Tengo tan mala suerte. Sí. Bueno, oye, hoy día lo que nos convoca hoy es hablar acerca de la creatividad y la adoración. Partamos primero entonces, aprovechando a nuestro invitado, hablando sobre la creatividad o el área en que se desenvuelve. Cote, partiendo tal vez de lo más básico, ¿cómo definirías tú, de acuerdo a tu experiencia, qué es la creatividad? ¿Es algo con lo que se nace? ¿Todo el mundo lo puede llegar a ejecutar en un momento? ¿Se trabaja? ¿Se puede estudia? ¿O es un poco de todo? Bueno, yo creo, al respecto de la creatividad, yo creo que se desarrolla. La creatividad se va formando, es un estudio, porque la creatividad
va muy de la mano con la empatía. Entonces, cuando uno estudia la empatía y entiende a la otra persona, sabe cómo llegar a esa persona de una forma distinta, y ahí empieza a aparecer la creatividad. Pero yo siempre, cada vez que he hecho clases, siempre he hablado de que existe un puro creador. Los demás somos DJs del creador, ¿cachai? Onda, Dios fue el que creó y nosotros prácticamente estamos mezclando lo que ya está creado. No estamos creando nada más desde un espejo. Sabemos que fue inspirado a través de alguien que se reflejó en el agua. Entonces, al final terminan siendo todas las cosas mezclas de cosas que ya están creadas. Pero si hablamos sobre las creatividades, por darte un ejemplo, en las agencias de publicidad, se construye con tu partner. En la agencia se habla mucho de la dupla, de la conversación, porque él ve otro punto de vista, yo veo otro punto de vista. Entonces se empieza a construir la creatividad, se empieza a empatizar con un objetivo. Si vamos a hablar de cualquier cosa, queremos venderle una bebida a alguien, nosotros tenemos que entenderla a ella, primero en qué momentos de su día tiene sed. Si es cuando va a jugar vóley, si es cuando juega una pichanga, cuando sale, por ejemplo, gente en la oficina que sale a fumarse un pucho, etcétera. Ese momento, nosotros tenemos que saber cómo atacar ese momento y ser empático en ese momento. Entonces ahí empieza a construir la creatividad. Me va a explotar el cerebro. Oye, Cote, ¿cómo es el área publicitaria en el país? Me imagino que es muy competitiva. Recién nos estabas comentando que llegan de muchos países tal vez a ejercer acá. ¿Cómo es la vida de un publicista, de un creativo en nuestro país? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, en Chile las mejores agencias súper bien pagadas se vienen de muchas partes del mundo, vienen de Argentina, España, de Venezuela, de Colombia, Brasil, porque está en un nivel muy alto la publicidad en Chile. ¿Cómo es la vida? Hay algunos rockstar, obviamente, uno muy rockstar, que muy nocturna. Yo me acuerdo, incluso una de las cosas por las que yo me quise salir de la agencia de publicidad era porque me había casado hace 3 años en ese momento y no veía nunca a mi esposa porque era una vida súper nocturna, pasé en licitaciones, pasé en campañas, creando, te tenés que juntar con tus clientes, etcétera. Entonces, en ese aspecto los tenemos mal educados la agencia de nuestros clientes, pero el nivel es muy muy alto. Incluso por lo mismo Chile también en estos últimos tiempos ha estado dando tiempo. Hubo tiempos mejores en la publicidad, eso sí, que ahí sí que eran rockstar, eran de que cuando hacían carrete invitaban a las mejores bandas de Chile a sus agencias, porque se manejaba mucha plata y las mismas marcas auspiciaban cosas. Entonces hubo un tiempo de mucha plata en la publicidad en Chile. Me imagino que el rubro es duro. Muchos quieren entrar por lo mismo, tal vez. Sí, el serrucho está firme, está súper firme. La sierra eléctrica. Sí. Oye, cuando hablamos de publicidad o de creatividad, nosotros vemos flyers, vemos un vaso de Coca-Cola, vemos una M gigante de McDonald's, por ejemplo. ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo es el proceso que se llega a crear una marca? Hay varias etapas. Hay una etapa que el inicio, que es la construcción de marca, que significa que la M tiene que estar en cada cosa que la marca haga. Si te va a pasar papas fritas, tiene que estar la M. Si te va a pasar una bebida, tiene que estar la M. Entonces hay una construcción de marca y todo va relacionado con eso. Va relacionado con el payasito, lo mismo con Coca-Cola, va todo relacionado con el rojo, va todo relacionado con la onda que tenía Coca-Cola abajo, va todo en relación. Eso es parte de la etapa de la construcción de marca. Después de los años, esa marca ya tiene que tener una opinión, porque ya es algo que está construido. Entonces, después con los años ya tienen que empezar a tener una opinión sobre algo. ¿Cachai? No es que la marca, o eso es lo que tratamos de hacer por lo menos los publicistas con las marcas, es que no solamente Coca-Cola sea un solucionador de sed después de una pichanga, sino que Coca-Cola pueda, con las lucas que le entran, que en algún momento puedan generar techo, que en algún momento puedan generar canchas. Entonces, todo ese tipo de cosas se van construyendo. Y ahora ya estamos en una etapa que es mucho más heavy, porque
ahora la mayoría de los, esta generación, donde está la generación Z y la generación de ahora, que somos mucho más smart shopper, que todo lo hacemos con el celular, todo es más instantáneo, es una generación súper inteligente. Entonces esta generación, que es mucho más inteligente, ya no podéis venderle la pomada como se la vendía ahí antes. Entonces ahora tenéis que generar contenido también. La Coca-Cola, incluso por lo mismo, ahora empezaron con los sellos en la bebida, con los sellos en la comida. Entonces tampoco podéis vender gordura, entonces tenéis que empezar a generar contenido. Entonces la publicidad hoy en día está más ruda que antes, porque hay menos lucas, entonces hay que ser más creativo, porque el cliente invierte menos. Entonces tenéis menos soportes publicitarios, como hablé tú delante del flyer, del vaso, de la publicidad en la calle, etcétera. Ahora tenéis menos soporte, porque ahora la mayoría de la gente no invierte, la mayoría del empresario ya no invierte tanto. Entonces hay que saber cómo generar contenido. Que la gente, ¿y cómo se genera ese contenido? Con la experiencia. Oye, ¿y qué pasa con la publicidad cuando ya el producto está así matado como el Transantiago? Que ahora el gobierno va a invertir 550 millones de no sé si de pesos, de dólares, no estoy segura. O sea, se está, 500 millones de pesos. ¿cachai? Una cantidad enorme de plata que podría ocupar en otra cosa, en tratando de arreglar algo que no funcionó. O sea, me imagino que debe ser como más desgastante el trabajo para poder dar el vuelco a esa visión que tiene el cliente, en este caso el usuario, tan negativa del Transantiago. Porque a mí no me van a vender la pomada de que porque ahora se va a llamar Red va a ser mejor que el Transantiago. Exacto. Una cosa no tiene relación con la otra. Una es que te quieren cambiar la imagen, que a primera vista ya veáis algo distinto. Claro, son más lindas las micros. Son más lindas las micros, proyectan algo distinto, ya no está ese verde que nos apestaba todo. Ahora el problema es hasta dónde llega la agencia, porque si la agencia que le cambió el logo llegó hasta ahí nomás, ahí hay un problema, porque la agencia debería llegar hasta asesorar que la experiencia de su ultramicro sea distinta. Si la agencia se llega a meter en el producto, por ejemplo, si yo le llego a decir que el conductor tiene que ser mucho más educado, que tiene que decir buenos días cuando te subí, que la micro esté limpia, etcétera, ahí es un punto a favor. Está bien que cambien el nombre, pero te tienen que saber cambiarte la experiencia del producto. Claro, porque en la antigua campaña estaba Zamorano. Claro. Y la verdad que Zamorano, la imagen que él había construido Se derrumbó. se fue a las derrumbó pailas, y a veces aparece en algo como que invirtió, no sé en qué cuestión, que se hizo millonario. Sí, sale Pero- siempre en Facebook. Sí, pero la imagen se deterioró. Sí. Finalmente él recibió en realidad lo que era un mal proyecto. Tal vez nos metemos en otra área, pero Transantiago era un mal proyecto, o estaba mal diseñado, o lo hicieron al revés. Derechamente tal vez no lo hicieron muy bien, claramente. Lo hicieron a la chilena. Exactamente. Y es un saco roto. Y hoy el gobierno, ¿qué intenta hacer? Y me llamó la atención colocar como la agencia, y que le estaban cambiando como la gráfica, si podemos decirlo así, o el logo, más allá de la profundidad de lo que tú estás diciendo. O sea, si no sacamos nada con invertir esta plata, estos 500 millones de pesos, en un servicio que va a seguir igual. O sea, cambiamos de la amarilla a las verdes y ahora vamos a cambiar a los rojos, pero el problema de fondo sigue estando igual. Entonces tú apuntas a que en el fondo la agencia de publicidad no soluciona el logo, sino que soluciona Debería solucionar la experiencia. debería solucionar Porque la ahora solucionó el logo. Pongámosle que lo solucionó, igual es inteligente porque puso red, todas las micros son rojas, pero tiene que ver con red que nos podemos enlazar, que hay una red de contacto, una red de puntos donde juntarnos. Pero el problema de la agencia en Chile es que no te asesoran en el producto. El problema en Chile es que solamente te ayudan a masificar tu producto, pero no te ayudan a modificar tu producto, que esa es una pifia muy grande de la agencia en Chile. Porque nosotros deberíamos estar involucrados en el producto. Si el producto le está quedando malo el completo está quedando malo con esa mayo, tú tenés que saber decirle a tu cliente, loco, cambia la mayo. Si el Transantiago realmente no nos sirven por los motores que tenemos en Chile, loco, vamos a tener que poner ahora micro Hammer, porque van a tener que ser más carnaza, porque Claro. está llena de hoyos, ¿cachai? Entonces, si es que va a ser siempre la micro
como decías tú delante, vamos a estar votando la plata, porque cada vez las micros encima son más bajas, porque se tienen que subir en silla de ruedas, tienen que subir coches, entonces tratan de solucionártelo por ese lado, pero las calles son malas, entonces hay un problema. Entonces ahí es cuando la agencia se tiene que involucrar un poco más. ¿Tú crees que las empresas en general piensan realmente en el cliente en Chile? Yo creo que cuando uno hace un negocio, al principio lo primero que pensáis es en el billete, no pensáis en el cliente. Pero sí deberíamos pensar más en el consumidor para poder llegar. Pues si yo conozco un cliente, un amigo que tiene una cafetería que se llama Sweet and Salty. ¿En la Florida? Le podríamos pedir que nos viniera a dejar algún día un sanguchito, son muy No buenos. sería malo. Saludos. Yo estuve allá el lunes. Los fui muy bien atendido. auspiciadores Fui- deberían ser. Fui muy bien atendido el lunes. Ya. Joel, te voy a dejar el número. Joel, Ya. te voy a dejar el número. Oye, perdón, yo dije McDonald's y aquí tengo un vaso de Juan Maestro. Juan Maestro. A ver, Bueno, pero si en eso- algún minuto nos van a ver eso- en Facebook Live. Eso es lo bueno de ser independiente. Ya. Se me fue para donde iba. Estábamos hablando de los consumidores. Que cuando Si parten piensan un en el negocio, consumidor. claro. Yo antes salía a comer con el Felipe y les voy a decir, ojalá que no me esté escuchando, pero es con la peor persona que podía salir a comer. Porque él era una de las personas que se quejaba. Entonces yo con mi esposa, con la Paula, estábamos comiendo y a nosotros nos llegaba perfecto el plato, pero a ellos siempre le llegaba mal, entonces teníamos que estar esperando y querer llegar el plato, etcétera. La cosa es que él ahora se instaló con un restaurante. Po. Entonces ahí le están llegando los chachazos a él ahora. Vamos a ir a criticarlo. Pero la cosa es que él igual fue inteligente, porque él entendió sobre generarte experiencia. Y los meseros de ese restaurante te generan una experiencia distinta. Incluso hay un mesero en particular que se llama Joe o Alex, y prácticamente todos los clientes son amigos de Alex. Y todos piden atenderse con Alex, casi como una barbería cuando tú vas a buscar a una persona para que te atiendan siempre el mismo. Pasa lo mismo acá. Entonces generamos experiencia. ¿Es extranjero él? No, es chileno. Qué raro. Joe Santana. Es que tienden a ser más agradables, más simpáticos, más cercanos los extranjeros que el chileno. Te voy a contar Uy, se me van las palabras. Una anécdota. Mi suegro es mesero. Trabaja en un restaurante en la calle de Nueva York. A él toda su vida ha sido mesero y ha pasado por varios restaurantes históricos ahí en el centro. Y los clientes lo van persiguiendo. Lo van persiguiendo por todos los restaurantes que se van paseando. Así que bien. Eso depende de la experiencia nomás que generamos. Estábamos hablando un poco del Transantiago. Me gustaría, como a raíz de eso, poder tocar algunos aspectos, porque viene el tiempo de las elecciones. Aquí ya este programa se ofrecen muchos candidatos, concejales, futuros alcaldes, diputados que quieren que los entrevistemos. Si creo quieren que- venir, tienen que pagar. Claro, creo que no hemos entrevistado ninguno. Yo al menos no. No, a mí me tocó en Sí. la otra radio. Sí. Sí, Y tuvimos varios invitados. yo me bajo un poco de eso porque nos bombardean de una forma brutal. Y bueno, ahí yo tengo un pensamiento. Creo que el votante escoge mucho antes que le llegue un flyer. Si va su voto. No sé hasta qué punto puede ser que la campaña mueve personas. Obviamente sí, pero no sé si es mayoritario eso. Tal vez el voto duro lo consigue durante la gestión, por ejemplo, de alguien que esté ahora en ejercicio. Una la campaña que te haya llamado la atención, que tú digas, mira, esta campaña fue bien hecha, fue bien estructurada. fue La bien Rosa de pensada, Arica. fue- ¿Te acuerdas de la Tati Barriga. Trabaja. Sí. Claro. Eran Ahí como aprovecho. 2 segundos. Trabaja. Sí. Chuta, no me quiero meter en política. Ujú. Eh, Pero desde la Sí, publicidad. por eso me voy a meter de la opinar. Bueno, yo he trabajado en campañas políticas, he trabajado en 3 campañas políticas, no voy a decir los partidos, pero he trabajado para los dos lados. Ya. Eh, ¿Salieron escogidos? Las 2 primeras sí, la tercera no. La tercera Ya. persona no salió, que fue un concejal. De derecha todo ver, sí. Pero para mí, lejos Afuera. la mejor campaña ha sido la campaña del no. Vamos a decir que no. Exacto. Fue inteligente. Es lo que te decía yo delante, que cuando el creativo ahí tuvo empatía con la gente, se dio cuenta que todos se querían quejar, o todos querían demostrar lo que estaba pasando en el país, etcétera. Él fue inteligente en decir, veamos lo que se viene. Y lo que se viene es bacán. Lo que se viene está lleno de color, lo que se viene es felicidad, lo que se viene, etcétera. No nos quedemos con lo que está atrás, ¿cachai? Entonces, cuando el creativo empezó a pensar para ese lado, hacia adelante, no hacia atrás, ahí lo encuentro notable, porque es el futuro. Y es notable porque hasta pareciera que es una contradicción
que para escoger lo bacán tenías que decir que no, cuando generalmente Exacto. para ser feliz o escoger lo bacán tienes que decir sí. Yo quiero vivir esa experiencia. Acá había que decir no voy a vivir tal vez una experiencia porque estoy escogiendo algo diciendo eso. A mí me encanta ver los comerciales o la franja política de esa época. De hecho, para un trabajo que tuve que hacer, analicé eso un poco. Pero es que es increíble porque todo el relato lo lograron meter en no. Y el arco iris. Y el arco iris. Pero era demasiado Era un potente presagio. pero logró unir a mucha gente finalmente y que ellos manifestaron finalmente todo la evaluación. Sí, po. O sea, la campaña tiene eso, porque, por ejemplo, ahora estábamos hablando de Transantiago, claro, si no cambian la experiencia del usuario, en el fondo ahí se mide, igual es duro, porque hoy en día también la agencia escoge aparecer en los medios, perfectamente podría decir, no, mira, el gobierno ustedes háganlo, salgan ustedes y nosotros lo ayudamos desde acá. Ellos también salen y lo que yo encuentro un poco tal vez peligroso para ellos, porque el chileno va a culpar a alguien, o sea, a alguien le va a echar la culpa. En su momento fue Zamorano, tal vez ahora la agencia no tiene un rostro, sino que pone a los de siempre. Incluso para que cachis también en estos grupos de Facebook de publicistas, ya se sabe qué agencia es y quién es el dueño. Y el dueño ya tiene relación con el presidente. Ya. Entonces todos los creativos ya empezaron a criticar, toda la agencia empezaron a criticar, van a empezar ahora a criticar los mismos clientes que estén dentro de la agencia. Entonces, no, obviamente es complicado en lo que se metieron. Claro, es que ahí también está mucho lobby. Sí. Tal vez no escogen a los mejores o a la mejor agencia, tal vez que sí realmente puede solucionar el problema. Nosotros con Jenny a veces estamos acá esperando la micro después del programa y a la Jenny varias micros ¿verdad? No paran, no hacen el trabajo. O sea, y que alguien te salude, un chofer, olvídalo. ¿Y a ti todas las micros te sirven? Ya no. En alguna cuando estaba la micro amarilla. Por eso me declaro soltero desde ahora. Oye, mira, Sí, dale. desde el punto de vista del usuario, como cliente en este caso, yo hasta que no vea un funcionamiento red, mientras no mejoren la frecuencia, mientras no mejoren los recorridos, porque yo parezco pueblo del lejano oeste, pues tengo que tomar un tren cada 2 días para poder llegar a mi casa o para poder venir al centro. De más. Entonces, yo voy a seguir con la experiencia negativa del Transantiago hasta que yo no vea que la cuestión mejoró. Obvio que sí. Pero tú vas... Yo igual tengo un comentario al respecto. Incluso te lo voy a tratar de comparar con algo más. Yo soy feminista así, brutal. Yo soy pro mujeres, pero así brutalmente. Incluso me encanta que mi esposa sea independiente, me encanta que trabajen, me encanta que se entienda que tienen que ganar el mismo sueldo, que tengan el mismo valor. Y un día para el 8M, alguien escribió algo en Instagram y yo les dije feliz día a ella. Porque para mí es un día de triunfo, para mí es un día de que de hoy día en adelante las cosas van a empezar a cambiar. Es un día de triunfo. ¿Te atacaron? Mucho. Porque me dijeron que no era un día de triunfo, sino que estábamos conmemorando. Para mí fue un acto heroico lo que hicieron esas mujeres en Nueva York. Es heroico lo que están haciendo las mujeres hoy en Chile. Creo que se merecen, más que el sueldo, se merecen también nuestro respeto. Entonces cuando empiezo, si me quedo con en lo que estamos pegados, que por lo que te decía por la campaña del no, estoy mirando al futuro. Tú tenés que ser más positiva. Tenés que sí o sí creer que el ex Transantiago sí o sí va a mejorar. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que ser positivos. Si es que vemos siempre las cosas tan negativas, yo creo que ahí es cuando empezamos a fallar en varios puntos para atrás. En que yo no tengo hijos, pero si yo soy tan quejumbroso, empiezo a proyectar eso en mi hijo, en mi esposa. Y creo que ese concepto es el que nosotros también tenemos que empezar como a cambiar. Eso. Gracias. Sí, me quiero quedar con dos cosas que hay mencionado, que una es
el creativo se conecta inmediatamente a través de la empatía con la persona, o sea, no podemos eso destrabarlo o separarlo, o sea, tiene que estar, o si no se transforma en algo muy frío. ¿Sí? Y lo otro que me gusta es esto de mirar al futuro. Todas las campañas miran hacia el futuro, todas están orientadas a eso. Lamentablemente no. Hay muchas campañas que se hacen para poder jugar con los sentimientos de las personas. Tratamos de recordar cosas. La emoción. Sí, te buscan la herida y para meterte el dedo en la herida. Sobre el futuro es ideal, pero sí también hay muchas cosas que de repente tenemos que recordar. Me voy por el lado Canuto. Yo hay muchas veces que tengo que recordar lo que Dios hizo por mí, lo que hizo Jesús por mí. Entonces tengo que saber entender lo que hizo Jesús por mí para yo proyectarme hacia adelante. Como ella dice, yo sé los condoros que me mandaron en el Transantiago, tengo que saber cómo solucionarlo con red para adelante. El problema es cuál es nuestra actitud de enfrentar las cosas hacia adelante. Hay muchas veces que nosotros sí tenemos que recordar las cosas hacia atrás para enlazarlas hacia adelante. Entonces, sobre la empatía, yo me pongo en el lugar de ella, que lo ha pasado pésimo con el Transantiago, y si yo soy publicista tengo que saber cómo generar ese cambio de actitud en ella para que ella ya al subirse a red ya no vaya con la actitud de nuevo, me estoy subiendo a esta cuestión y igual que antes, solo que ahora es roja la cuestión. Yo también tengo que saber cómo generarle eso. Más encima me da frío porque viene el aire acondicionado todo chancho. Entonces, la empatía para mí es primordial. E incluso en las iglesias para mí la empatía es primordial. Yo he estado buscando de alguna forma sacar, cuando yo supe de Rick Warren, el pastor de la vida con propósito, él sacó un magíster en empatía. Entonces yo dije, ¡ay, qué increíble! Me encantaría estudiar acá en Chile, no sé si existe, en algún momento lo voy a estudiar sí o sí, porque como canuto, como cristiano, tengo que saber cómo llegar a la gente, porque no puede ser que lleguemos siempre atacando, no puede ser que lleguemos siempre diciéndole que eres pecador. Si podemos llegar de otra forma, podemos llegar, incluso, por un ejemplo, mi esposa el otro día le testificó a un alumno en su colegio, porque le preguntó qué es lo que decía un tatuaje. Entonces, hay que de repente tener como distintos criterios o adaptarse también a los tiempos que estamos en algunas cosas y no ir siempre tan confrontacional. Bueno, ya que empezó a tocar un poco ese tema, el área chica, entremos ya, creo que los puntos quedan bastante claros hacia dónde apunta como la creatividad, que es más o menos lo que estamos hablando, poniendo ejemplos como la campaña del no, que es muy conocida, el Transantiago, que es algo palpable, que la gente en este minuto está usando esto. Y cuando hablamos de adoración, ¿qué a ti te transmite mucho eso? Momento, vamos a abordar el tema de la adoración y la creatividad en la adoración después de este tema, amigo ¿Vamos Joel. a adorar a través de una alabanza? Sí. Me parece muy bien. Nos vamos entonces con Tu Diversidad de Gilberto Daza. La señora Blanca es de piel morena, hay cielo nublado, también despejado, existe la noche y amanece el día, hay pueblos calientes y ciudades frías, me fascina ver tanta variedad y detrás de todo está tu creatividad, sin igual, sin final. Hay sabores dulces, sabores amargos, hay ritmos tranquilos, pero este es movido. Hay gente serena, otra más activa, existen talentos de todos los tipos. Me fascina ver tanta variedad y detrás de todo está tu creatividad, sin igual, sin final. Y el artífice de todo eres tú, mi buen Señor.
Bueno, ahí estaba Tu Diversidad de Gilberto Daza. La voy a tener que escuchar en la casa porque no la escuché, porque estábamos conversando con Estamos muy entretenidos aquí, muy amenos. Tuvo que haber sido Me muy mandan buen el link. tema. Espero que la hayan disfrutado ustedes, quienes nos están escuchando. Y yo aprovecho de mandarle saludos a Pastor del Mundo, también Roberto, Claudia, a Lanita, que nos están escuchando y me están escribiendo, y muchos más. Al Víctor Alarcón Víctor Zavala. también, al Alex igual. ¿Cañulev? Cañulev, sí. Así que muy bien. A Iván desde México, mi cuate, un amigo. Órale. Órale, que conocí acá, vive en México. Cote, para poder unir los dos temas que contigo he podido encontrar ese equilibrio entre creatividad y adoración. ¿Cómo entonces podemos resumir lo que es la creatividad? La palabra creatividad lo puedo resumir en 2 palabras, que es mover el piso. ¿Qué significa mover el piso? Que te dejo en una posición que no estaba acostumbrado a estar. Para allá va a ir siempre la creatividad. La creatividad, para un ejemplo. Incluso lo recomiendo. Para mí la creatividad tiene que ser... deberíamos estar acostumbrados en todo nuestro ámbito a ser creativos, incluso en nuestro matrimonio. Porque si llegamos a quedar en la rutina, podéis matar un matrimonio. Lo mismo con la iglesia. Si tú seguís siendo rutinario, o muchas veces los evangélicos nos quejábamos de los rezos de los católicos, y si nosotros seguimos con la misma rutina, estamos prácticamente rezando en la adoración, estamos rezando los domingos, porque sigue teniendo la misma estructura de hace 100 años la reunión. Entonces la creatividad es, prácticamente, si lo resumo, es mover el piso. Aunque mucha gente le tiene terror a esa movida de piso, porque se vienen cambios. Es que siempre nos quedamos ahí como cómodos. Exacto. Bueno, eso, el chileno es cómodo. ¿Qué te parece a ti que la mayoría de las iglesias hoy en día se preocupan mucho de la imagen corporativa? Justamente tener medios como esta radio, que hoy en día es mucho más fácil poder transmitir, estas transmisiones en vivo que se hacen hoy en día por streaming, o que colocan un celular. ¿Cuál es tu mirada con respecto como a la estructura que se trata de hacer? A mí en particular me encanta que estemos avanzando en ese aspecto. Justo el fin de semana, el domingo, escuché en parte de la visión de la iglesia en la que asisto, el pastor decir que veía a los líderes de hoy en día hacer de todo para ganarlos a todos. Que bacán escuchar eso, porque estamos haciendo de todo, estamos desde tratando de llegar a toda la gente, incluso con esta misma radio tratamos de llegar a la gente a las casas, o a través de Facebook, o a través de la sintonía del caballero que va en el auto, o a través de Instagram. Entonces estamos tratando de hacer de todo para poder llegar a todos con la palabra de Dios. En ese aspecto me encanta que la iglesia se estén como reestructurando, que ahora hay muchas iglesias con nuevos equipos creativos, por ejemplo Hillsong o Saddleback, donde participa pastor Rick Warren, tiene un equipo creativo súper grande. Entonces el pastor fácilmente le puede comunicar la visión, y el equipo creativo ponérselo de una forma empática para poder llegar a la gente. Entonces, al respecto de las estructuras de la iglesia, me encanta lo nuevo que está pasando. ¿Crees que a veces falta profesionalismo? Mucho. Y creo que muchas veces hablamos de que somos pro familia, somos pro hijos, somos pro todo, somos pro de todo, menos profesionales. Changos. ¿Qué te pareció nuestro afiche? Ese para el próximo programa vamos a conversar de eso. ¿Qué te parece el logo de RC? Entonces me falta eso, el ser profesional. Pero sabéis que, bueno, una de las cosas, cuando estuvimos ahora con la Paula en nuestras vacaciones, que tuvimos la bendición de poder ir a Saddleback, conversando con los líderes allá, conocimos a un chileno que trabaja allá, que es el sonidista. Y Todos lados hay un chileno. y No nos falta. contaba que él no era cristiano, él se hizo cristiano ahí en la iglesia. Pero a él lo tenían contratado como el sonidista. ¿Y qué me hizo o qué me dijo eso a mí? La iglesia quiere ser pro, quiere ser profesional, ¿cachai? No es una iglesia cualquiera, porque ellos le pagaban a músicos para que cantaran el momento de adoración, porque el pastor se dio cuenta que había una necesidad de hacer las cosas bien. Entonces
nosotros teníamos la banda tenía que tener una buena música, pero no solamente haber buenos músicos, sino que sonara bien también hacia el auditorio. Entonces tuvieron que contratar un sonista. Entonces creo que en la iglesia sí tenemos que ser pro Jesús, pro familia, pro todo eso, todos los pros que queráis, pero también tenemos que ser profesionales. Hablábamos hoy en día de vivir una experiencia, y obviamente el cristianismo es eso, más que conocer a Dios, es tener una experiencia con Jesús, con Dios. ¿Qué te parece a ti cuando uno escucha personas con mensajes durísimos hacia la gente no cristiana? Como las prédicas de la calle. Como las prédicas de la calle. ¿Y a ti qué te parece eso, o qué visión tienes tú? La visión que tengo al respecto es decir en qué momento se activa el amor. Eso es lo que me pasa. Muchas veces activamos muchos versículos donde te dicen que eres pecador por esto, que eres pecador por esto, que eres pecador por esto. ¿En qué momento se activa el amor? ¿En qué momento vemos reflejado el amor de Dios que nos perdona a nosotros los mismos condones que estamos criticando? Entonces hay muchas veces, incluso va a ser directo, muchas veces que no entiendo cómo un pastor Soto puede atacar tanto a los homosexuales si tenemos que ganar a esos homosexuales. Si me enfoco en Jesús, cuando habló con la prostituta, yo no me imagino a Jesús criticándolo. Yo me imagino a Jesús realmente tratándola con amor, pero diciéndole que estaba equivocada, que tiene que cambiar, que tiene que cambiar su vida. Incluso se lo dice súper directo, le dice para y cambia prácticamente, le dijo Jesús. Pero también le dijo a los demás, déjense andar tirando piedras, si ustedes también se están mandando los mismos condoros. Entonces, en ese aspecto, creo que es el momento de empezar a activar el amor. Creo que está muy poco activado hoy en día. Nosotros, de hecho, en una oportunidad entrevistamos a Pastor Soto. Y la verdad que uno, en el fondo, lo que uno puede ver de él es que construyó una imagen. Y muy bien estructurado, o sea, algo que a mí sí me quedó claro a raíz de lo que él mismo dijo, que él se juntaba con su equipo a planificar funas. Esas fueron sus palabras. Entonces, obviamente, esa funa no tiene nada de amor. Claramente no. No. Y es más, le hacen un daño a la expresión de adoración, que es para donde me gustaría como ir, porque tienes conceptos que son realmente buenos, muy profundos. Tú, ¿qué es para ti la adoración? Bueno, incluso lo tengo tatuado. La palabra adoración viene del proscuneo, proscuón, que es adoración como un canino. Incluso también se interpreta como un beso hacia, que el beso hacia el amo. Yo tengo un perrito que se llama León. Saludos al León. Mi perrito, yo lo puedo retar y después sé que va a volver moviéndome la cola. Uno puede estar curado de pegarle una patada y vuelve moviéndote la cola. ¿Cuánto más nosotros con Dios, que encima jamás nos va a tratar así? Creo que la adoración, obviamente se habla, cada vez que hablamos de la adoración, no imaginamos a Gilson, no imaginamos una guitarra, no imaginamos ese momento de intimidad. Pero la adoración es un estilo de vida. La adoración es estar postrado ante Dios. Eso es lo que le llega con olor fragante a Dios. Obviamente es un momento de intimidad cuando estáis cantando, es un momento de intimidad que tratamos de llevar la iglesia a que la iglesia cante y adore. Es un pedacito nomás. ¿Cachai? Es un pedacito súper chico. La adoración es un estilo de vida, no es solamente el cantar bonito, el cantar bien, el tratar de cantar canciones modernas o no cantar canciones modernas, o cantar himno o no cantar himno. La adoración es mucho más que eso. La adoración realmente es un estilo de vida. Mira, yo tengo una consulta para los dos. Oh, chan. Sí, y a lo mejor va a ser un poquito polémica, pero lo siento. Lo siento mucho. Bueno, ha sido un gusto estar acá. Hablando del momento de la adoración en un culto, donde te ponen temas que te llegan al alma y sí juegan realmente con tus emociones. Y después vamos con la ofrenda.
cuando uno está con toda la Adrenalina. con toda la adrenalina, con toda esa pasión, toda esa euforia que nos lleva quizás la presencia del Espíritu Santo y pa, la ofrenda, el tiro. No es un poquito en alguna iglesia manipulación. No, sí, claramente. Pues, por eso hay que tener equilibrio. Por eso tenemos que saber inspirarnos, pero no tenemos que saber copiar. Porque si nosotros copiamos tal cual como un Hillsong en Australia, lo estoy haciendo pésimo, porque primero va en contra mi profesionalismo, que no debería estar copiando las cosas, pero aparte no estoy entendiendo la necesidad de mi gente en la iglesia, porque la gente de mi iglesia no tiene las mismas necesidades que la gente que está en Hillsong. Entonces, si yo soy empático, voy a tener una estructura totalmente distinta. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a evitar manipular y siempre dirigir a la iglesia que tenga un entendimiento de lo que está haciendo las cosas. Yo creo, eso sí, que si hay momentos musicales que te llevan a una adoración, bacán. Pero, por ejemplo, algo exclusivo y directo, que es la ofrenda, la gente lo tiene que hacer con entendimiento. Porque incluso es un momento de agradecerle prácticamente a Dios, po. Le estáis devolviendo tu diezmo, no es que se lo estáis dando, se lo estáis devolviendo. Entonces es prácticamente agradecerle a Dios. Entonces sí, a mí me gusta en particular las cosas con música. Me gusta porque me siento en una atmósfera. Incluso cuando hablamos de Disney, me encanta cuando Disney te envuelve en una atmósfera. Pero tienen que haber momentos de quiebre donde tú tienes que entender lo que está diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Así que peguémosle al Pablo. Ya le voy a discrepar para que... No. Típico. No. Dice que la Biblia dice que hay que hacer todo decentemente y en orden. Entonces, y esto tiene que ser honesto. Jesús fue y es y será honesto, fiel. Entonces, nosotros justamente tenemos que imitar eso. Porque las personas tenían una experiencia con Jesús y eso les cambió la vida. El domingo, Cote, vamos a la misma iglesia y él hizo una intervención acerca de lo que es la visión 2019 de nuestra iglesia. Y usaste el término sexy, que debíamos ser una iglesia sexy, que atractiva. atraiga. Sí. Para ser una iglesia sexy, ¿qué es lo fundamental? Una pura cosa. No hay nada más que... porque uno piensa en una iglesia sexy y de nuevo voy a ir a lo mismo. De nuevo te vas a acordar de Hillsong, te vas a acordar de Saddleback, te vas a acordar de toda esta mega iglesia. Porque son iglesias sexy, porque son iglesias atractivas, porque tienen una adoración brutal, tienen... Escenario, luces. etcétera. Pero una iglesia sexy es la que le sobreabunda el amor. Es una iglesia sexy. Porque te recibe tal como eres y esperas que el Espíritu Santo haga el cambio. ¿Hay iglesias Transantiago? Sí, hay que jugársela así. Hay iglesias chantas y como hay pastores chantas también, hay de todo tipo, en todo ámbito hay gente chanta, entonces hay que también tener cuidado. Por eso, que tiene razón ella, por eso hay que hacer las cosas con entendimiento. Yo no me puedo quedar con solamente lo que me dice el pastor el domingo. Yo tengo que saber leer la Biblia en mi casa, tengo que saber tener una relación personal con Dios, porque si no, te van a meter el dedo en la boca. Hablas del amor, nos hablaste que el mensaje tiene que ir cargado de perdón. El amor y el perdón nos llevan a la unidad. ¿Qué visión tienes tú? Porque estamos hablando de la adoración y la adoración es afectada muchas veces por las luces, la cantidad de músicos y hoy en día todas estas herramientas que tenemos. Hablaste en el primer bloque sobre una sociedad inteligente. Hoy en día mucha gente piensa que es una sociedad más tonta. No sé dónde están sacando eso, pero se afirman en cosas. La unidad de la iglesia a veces es que se quiebra porque apuntan al pastor. ¿Y qué opinión tienes tú sobre la gente que es cristiana y que ataca al pastor cuando quiere hacer cambios, cuando intenta llevar a la congregación hacia una adoración tal vez distinta, cuando quiere mover el piso, cuando usa esta creatividad en la iglesia? ¿Qué crees tú? ¿Qué es lo que piensas? Bueno, sobre eso creo primero que el mejor director creativo es Dios. Y el director creativo, que es Dios, dirige a nuestros pastores. Me voy a ir al ejemplo de Moisés, de nuevo, igual que el domingo.
él al final estaba agotado, pero había veces que Jesús le decía dobla a la derecha, y todo el pueblo lo tenía que seguir y doblar a la derecha. Después al rato le decía dobla a la izquierda, después al rato le decía sigue la nube, después le decía sigue el fuego. Entonces todo el rato iba siendo creativo, o le decía pegarle una piedra y va a haber agua, etcétera. Entonces todo el rato estaba haciendo Dios súper creativo para el pueblo de Dios, y aparte le estaba diciendo que mueve para la derecha y para la izquierda, y todo el pueblo lo tenía que seguir, pero todo el pueblo se estaba quejando, todo el pueblo estaba murmurando, todo el pueblo ya no estaba confiando en la visión de Moisés. Entonces se tuvieron que quedar ahí dando vuelta 40 años. Entonces en estos 40 años de ministerio de Moisés, nos damos cuenta que Moisés también se iba a cansar en algún momento, entonces necesitaba líderes abajo de él, líderes que le sostuvieran los brazos, que le ayudaran, que lo apoyaran. Creo que faltamos más líderes en la iglesia. Creo que pastores, hay muchos pastores, como dije antes, chantas, pero hay muchos pastores que realmente han llevado su vida al Señor, y tenemos que nosotros tener la fe y la certeza, si es que lo llamó Dios a ese pastor, es que Dios lo está usando. Entonces, ahora, Dios los va a seguir usando, va a seguir cumpliendo sus propósitos con ellos. Pero al igual que Moisés, para que se cumpliera el propósito, ahora nosotros tenemos que empezar a sostener los brazos a nuestros pastores. Creo que somos... ahí cuando me pasa que creo que somos poco apasionados. Porque tratamos de evitar el caer en el sentimiento, en el sentimentalismo, tratamos de no provocar emoción, etcétera, pero perdemos pasión cuando tratamos. Entonces sí o sí tenemos que tratar de tener un equilibrio en ese aspecto, ¿cachai? Creo que faltan Aarones y Ur en Chile para sostener los brazos de nuestros pastores. ¿Qué piensas tú de estas transmisiones a través de Facebook Live de los cultos? Mira, yo fui mucho tiempo católica y nunca vi una misa por la tele. Porque no es lo mismo, po. O sea, claro, hay un rito de parar, te sentás y recitáis lo mismo siempre, pero no es lo mismo, po. Aparte que te perdís la comunión. Por la tele tú no comulgáis. De más. Entonces, ¿son realmente efectivas estas transmisiones como para alcanzar a la gente? Yo al principio le tenía terror, porque yo decía, la gente se va a acostumbrar y se va a empezar a quedar en la casa, po. Incluso si lo pienso, voy a hacer ahora más carnal, lo voy a pensar como negocio. La gente no va a ir a dejar los diezmos, po. No va a dejar la ofrenda, entonces de repente para los pastores puede dar susto eso. Primero tenemos que saber dejar las cosas en las manos de Dios, tenemos que lanzarnos al vacío, tenemos que saber sí o sí dejar las cosas en las manos de Dios. Pero ¿cómo llega el de la cárcel? ¿Cómo llega ahí la señora que está en el hospital? ¿Cómo llega ahí a la señora que se tuvo que quedar en la casa porque quizás no tenía plata para ir a la iglesia? Que ese otro ministerio que yo creo que todas las iglesias deberían tener. Las iglesias deberían tener un ministerio de cesantía, porque muchas veces me pasa por la empatía. Muchas veces tratamos de crear estos ministerios solidarios que le llevamos arroz, café, etcétera. Pero el arroz, el café, no me pagan el arriendo, no me pagan la educación de mi hijo, no me pagan el hospital. Entonces creo que debería existir un ministerio de cesantía donde se junte plata para esta gente que necesita plata. Y si somos honestos, en la mayoría de la iglesia hay gente con mucha plata. Entonces creo que hay un palo para los que tienen plata. Pero por el otro ámbito, que me perdí un poco el foco. ¿Cómo fue lo último que me dijiste? Sobre las redes sociales. Hay que ser sabios, po. Hay que confiar en Dios. Por eso hay que ser pro. Porque tenemos que saber cómo llegar a la gente, ¿cachai? En una red social no podemos tampoco siempre estar bombardeando con versículos. Si a veces podemos contar chistes también. Yo no me imagino a un Jesús fome. Yo no me imagino a un Jesús tan serio, a un Dios tan serio. Yo creo que podemos tirar un chiste entre medio, podemos burlarnos de cosas, podemos tirar versículos. También, como te decía antes, como la generación de ahora es mucho más inteligente, también tenemos que saber generar contenido. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que saber tener un equilibrio. Yo estoy muy de acuerdo. Además es un poco lo que me enseñan en los estudios de la generación de contenido y lo que vamos a entregar a las personas. Pero tal vez aportando un poco a estas transmisiones en vivo, no hay nada mejor como vivir la experiencia. Entonces alguien puede ver a través de su teléfono que hay un grupo de personas que lo está pasando bacán y que va a querer estar ahí. No es lo mismo ver el festival, por ejemplo, por la tele, aparte que se escucha horrible,
a estar en el lugar. Que el estar, sí. No es lo mismo ver un concierto de una banda que a uno le guste, o en HD, lo que queráis, a comprarse la entrada y vivir la experiencia, hacer la fila, estar ahí, que el gallo cante. Entonces, claro, los medios se van disipando cuando también empieza a pensar justamente la gente que está en un hospital, que está en la cárcel, que tal vez esto sí le va a ayudar. Mi abuela Sara, tú la conociste, siempre nos La mejor recordamos. sopaipilla del mundo. Sí. Ella, su último año, no pudo ir a la iglesia, y algo que a ella le dolía mucho, no poder llegar un domingo a la iglesia. Caminó, fue en micro, fue en taxi, la íbamos a dejar hasta la última, cuando ya más no pudo. Y a ella le sirvieron este tipo de transmisiones. Ok. Casi nos hacían, estamos hablando de 3 años atrás, Sí. 3, 4 años atrás, o sea, tampoco estamos muy lejos, la tecnología igual avanza rápido, pero sí sirvió. Entonces, tal vez son distintas experiencias, son distintos puntos de vista, pero si la experiencia está siendo buena, o sea, si uno está viendo un predicador que no te está paleando, que las personas van a querer estar ahí. Incluso te voy a contar varias experiencias. Una, el Circo du Soleil, tú no lo podéis vivir por la tele. Tienes que saber ir para allá. Disney, no sacáis nada con verlo en la tele, si no vais para allá, la experiencia es totalmente distinta. En la iglesia Saddleback, el pastor Rick Warren predica una vez y los demás son puros videos. Y uno dice, oye, igual que fome si no está el pastor. Pero es la experiencia que generó la iglesia, es la experiencia que generan los hermanos. Y yo estoy de acuerdo también en lo que decías tú delante, que tenemos que saber mostrar en las redes sociales la felicidad que está pasando en la iglesia, cuando la gente está adorando, etcétera. Pero no puede ser solamente eso. Tenemos que saber generar contenido, pues, como te explicaba antes. Tenemos que saber tener una radio, por ejemplo, para generar contenido y asociar las cosas en la vida. Por ejemplo, ¿por qué Dios le dice a la iglesia cuerpo? Entonces, esa conversación con un doctor la tenéis que tener porque le tenéis que preguntar qué tan importante es el dedo chico del pie. Y es fundamental, porque si no, no tenía Claro. equilibrio. Y mucha gente no lo ve, estaba encima escondida en la zapatilla, en el calcetín, y uno no le da importancia. Pero creo que ese dedo chico es relevante para poder tener equilibrio. Y en toda la iglesia necesitamos un dedo chico. Porque como lo mismo que decís tú, necesitamos equilibrio en la iglesia. Para pegarnos en la mesa. Necesitamos Exacto. el dedo chico para que nos pegue el Cote, mueble. lamentablemente ya estamos terminando. No quiero colocar la última canción, prefiero darle estos minutos, este tiempo a Cote para que se despida también, pero si nos puedes dejar algunos tips a aquellos que están que tocan en la iglesia, que desarrollan un ministerio, que están comenzando a transmitir en vivo, algo que tal vez tú les puedas decir, algunos tips de acuerdo a tu experiencia. Bueno, sí o sí tenemos que tener inspiración. Sí hay que inspirarse. ¿Cómo nos inspiramos? Mirando, averiguando, estudiando. Sí o sí tenemos que estudiar para todo. Tenemos que ser pro, por lo que hablamos delante. Y sobre la adoración, lo mismo. Tenemos que tratar de ir cambiando. Muchas veces de repente nos asustamos porque decimos, pero nosotros tenemos que tener una mega banda para que la adoración sea bacana en nuestra iglesia. Con una pura guitarra tú podéis cambiar el switch a una iglesia. Podía hacer que seguir tocando guitarra, pero en algún momento que frenáis la guitarra y adoras solamente la iglesia, ya están viviendo una experiencia distinta. Entonces tenemos que saber generar experiencia. Es más que nada eso. Mi consejo es saber generar experiencia y saber inspirarse. Vean Hillsong, vean toda esta mega iglesia, pero adáptenla a la realidad donde está. Bueno, ya nos estamos yendo. Para mí ha sido un gusto, Cote, tenerte acá. Sin duda, ya algunos nos están escribiendo que hagamos un segundo programa, que quedaron temas, nos están proponiendo algunas cosas que quedaron ahí tal vez para desarrollar. Yo estoy muy contento porque además con el Cote nos conocemos hace muchos años y poder estar acá de alguna forma ayudar desde este programa a dar alguna luz. Y también porque para mí, en mi vida en general, también el Cote ha sido más allá de un creativo, un inspirador. ¿Ya? Y así ¿Y el queque dónde está? así que te lo agradezco. Después te paso las 20 lucas. No, ¿El te queque? agradezco, Cote, que hayas venido hasta acá, por tu tiempo, por querer abrir tu corazón, tus pensamientos. Son de él. Todo, no nos hacemos cargo, no. Pero está bien. Una de las razones por las que también quise que vinieras, porque te conozco y
y sé que íbamos a hablar aquí a calzón quitado, ¿no? Si hay cosas que es necesario que nos sentemos para que ese contenido que se está generando hoy pueda ser también honesto y no manipulable. Ya, así que bueno, Joel ya está loco aquí tratando de cortarnos, no voy a seguir hablando. Es que, oye, a este le dieron pan con vino cuando chico. Parece. Bueno, les agradecemos a todos la sintonía. A todos. Rápidamente, un saludo para Mayana Arancibia y Alexis Lillo que nos están escuchando desde Cerrillos. Y bueno, nos encontramos la próxima semana en el mismo dial a la misma hora y vamos a hablar de arte. Vamos a seguir en la misma Seguimos línea. en la línea. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Cote. Nos vemos. Adiós. Esto fue todo por hoy. La próxima semana, a la misma hora y en la misma frecuencia, te esperamos con más datos, invitados, novedades y grata compañía. Hemos presentado Contracorriente. En verano, escuchas la música diferente de RC Radio Santiago 105.9 FM. Campaña solidaria ayuda al hermano solidario.